生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 16 al 20. Papá, mamá, salgan rápido y vean, Dios, no, Superman. En la sala de estar, un niño de solo unos años estaba mirando el televisor, que parecía temblar un poco debido a que las manos del camarógrafo temblaban de emoción en ese momento, y gritó emocionado a sus padres. Este niño, es tonto por leer cómics. ¿Cuántas veces te he dicho que no existe Superman ni Ultraman en este mundo? Al oír la exclamación del niño, su padre caminó hacia la sala de estar llevando un plato de manzanas recién lavadas, mientras educaba a su tonto hijo. Además, ¿de quién aprendiste ese hábito de mentir? Ya es la segunda vez. Es un problema serio. El padre del niño estaba sentado en el sofá, enseñándole a su hijo a no mentir, mientras le daba un mordisco a una manzana que acababa de lavar. ¿Qué compañía hizo una nueva película de Superman? Los efectos especiales se ven bastante bien. Es solo que está demasiado borroso para ver claramente el rostro del actor. ¿Y por qué se mueve tanto esta imagen? El camarógrafo que la filmó debe ser un paciente con Parkinson. Luego miró con interés las imágenes borrosas en la televisión y comentó: Papá, esto es real. El chico insistió en su punto de vista. Nunca había mentido ni engañado a nadie antes. Esta vez sucedió lo mismo. Chico, ya es hora de que tu mamá te discipline. Rápido, cambia de canal. Todavía tengo que seguir viendo la conferencia de prensa ahora mismo. Joder, esta es en realidad la escena de la conferencia de prensa. El padre, que de repente se dio cuenta de que el canal de televisión no había cambiado, quedó instantáneamente sorprendido por la escena en el televisor. Porque era la transmisión en vivo de la conferencia de prensa. En ese momento, la atmósfera en el lugar de la conferencia de prensa con más de 100 personas se volvió instantáneamente silenciosa con la aparición de esa figura. Todos levantaron la cabeza para mirar al cielo, mirando aquella impactante figura con ojos llenos de incredulidad. Aunque justo antes de este momento algunos todavía dudaban de si Superman pudiera existir en la realidad. Pero ahora, cuando una figura estaba justo frente a ellos, parada en el aire como un dios. Los ojos destellando una luz roja miran condescendientemente todo lo que está debajo, como si estuvieran mirando a un grupo de hormigas. Lleno de majestuosidad, lleno de aura aterradora. En ese momento casi nadie se atrevió a pronunciar una palabra de duda. ¿Eres realmente, Superman? ¿O un mentiroso ignorante que engaña al mundo? Sin embargo, al final, todavía habría gente valiente, y más aún los presentes que eran periodistas. Cuando un reportero abrió lentamente la boca, su tono se llenó de dudas y le preguntó a la figura en el cielo si realmente era Superman. Un auténtico idiota suicida. ¿De verdad cree que la realidad será tan buena como en los cómics? Si fuera yo quien tuviera poderes como los de Superman, habría usado ese poder para conquistar el mundo hace mucho tiempo. Al segundo siguiente, todos los reporteros retrocedieron conscientemente varios metros, por si acaso las retribuciones kármicas entrantes de este imbécil pudieran implicarlos accidentalmente. Como era de esperar. Al notar su tono dubitativo, esos ojos que estaban sobre su cabeza gradualmente desviaron su mirada hacia él. Y el brillo rojo en esos ojos que ya emitían un brillo aterrador se intensificó bruscamente en ese momento. Ki. En un instante, la abrasadora visión de calor cortó el aire, dejando una marca bajo los pies del periodista que realizaba la pregunta. Si la trayectoria de la visión de calor se hubiera desplazado incluso un poco, sus piernas podrían haber sido amputadas directamente. Tras responder a la duda con una acción, la aterradora figura se precipitó instantáneamente hacia las nubes, acelerando sin reservas y rompiendo la barrera del sonido al instante. Auge. Con un rugido ensordecedor, parecido a un trueno, los tímpanos de casi todos los presentes quedaron prácticamente destrozados.
BZZBZZBZZ. Las sensaciones residuales de zumbido y timbre duraron casi un minuto antes de desaparecer gradualmente. Y en ese momento, cuando la gente de los alrededores miró a ese valiente guerrero que se atrevió a expresar su pregunta, descubrieron que ya se había sentado en el suelo presa del pánico y que entre sus piernas había un líquido húmedo que empapaba el suelo. Resultó que no era nada valiente, sino simplemente ingenuo. Muy por encima del cielo. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea con éxito. Anuncia tu existencia al mundo de una manera piadosa. Recompensas. 500 puntos, la eficiencia de absorción de la luz solar aumenta 5 veces para el próximo mes. No era que a Peter le gustara exhibir sus habilidades con arrogancia, sino que las recompensas del sistema eran demasiado generosas. Tanto es así que antes de terminar de desayunar, ya se lo había contado al tío Ben y a la tía May antes de regresar a su habitación. Luego corrió a toda velocidad al lugar de la conferencia de prensa y completó esta repentina tarea de tiempo limitado liberada por el sistema. Después de todo, solo la recompensa de 500 puntos por completar la tarea era 5 veces más que los puntos que había obtenido anteriormente al completar tareas. Sin mencionar que todavía quedó ese beneficio que duró un mes entero después. Aunque el efecto de este beneficio fue solo la mitad del anterior, la duración fue mucho mayor. Con este beneficio que aceleraba la absorción de la luz solar en su cuerpo, Peter incluso sintió que podía despertar todas las habilidades que aún no había despertado en un mes. En ese momento, realmente se convertiría en un dios terrenal sin debilidades. Justo cuando Peter fantaseaba sobre lo poderoso que sería después de despertar completamente todas sus habilidades sobrehumanas, la voz del sistema volvió a sonar. Como Superman / Patriota, al poseer un poder tremendo, también es necesario tener equipo e instalaciones que te hagan sentir más seguro. Iniciando las siguientes tareas de la serie argumental principal. Como Superman, ¿cómo no puedes tener tu propio y exclusivo traje de batalla? Requisitos. Confecciona tu propio traje exclusivo. Los materiales, el estilo, los métodos de producción y los participantes no están limitados. Recompensa. Las recompensas se otorgan según lo genial que sea el traje de batalla. Nota. La nueva tarea de la historia principal solo se desbloqueará después de completar esta tarea. Nueva tarea. Y es una tarea de la historia principal. Parece que habrá otras tareas de la historia principal después de completarla. Hacer mi propio traje de batalla. ¿No es eso casi lo mismo que dar recompensas gratis? Después de todo, esta tarea no tenía restricciones de ningún tipo. Incluso si Peter usara la ropa que encontró apresuradamente en ese momento como su traje de batalla, podría completar la tarea al instante. Es solo que al completar la tarea de esta manera, las recompensas definitivamente no serían demasiado generosas. Pero es hora de hacer mi propio traje de batalla, después de todo, no puedo seguir pidiendo prestada ropa para usar cada vez que salgo en público como Superman. Si los demás saben que yo, un dios estimado entre los hombres, ando pidiendo prestada ropa de otros por todas partes, ¡qué vergüenza! Al recibir la última tarea lanzada por el sistema, Peter no pudo evitar suspirar internamente. La liberación de la tarea del sistema fue muy oportuna. También tenía la idea de hacer su propio traje de batalla desde hace algún tiempo. Era solo que había adquirido la habilidad de volar apenas ayer y aún no había podido implementarla. Era mediodía, y el sol abrasador que colgaba en el cielo era como una bola de fuego que asaba la tierra. En la esquina de la calle Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, había un kiosco de periódicos. Allí se encontraba un joven blanco, bastante gordo, que parecía haber regresado recientemente de un almuerzo. Cerrando la puerta, colocó una pila de periódicos del último número de The Daily Bugle, que había recibido hacía poco, en el lugar más visible del kiosco. Aunque llegaron tarde, ¿quién puede competir con su popularidad?, murmuró. Ese simple trabajo todavía le hacía sudar profusamente. Se secó la cara casualmente con el brazo. El joven no podía esperar para arrojarse pesadamente sobre la silla.
Como si de repente recordara algo, el joven se esforzó por sacar un paquete de cigarrillos baratos del bolsillo lateral de sus grandes pantalones. Sopló. Sin tener en cuenta en lo más mínimo que su comportamiento en ese momento podría acabar con él en el fuego, encendió el cigarrillo. Ah, eso se siente bien. Con los ojos medio cerrados, exhalando lentamente un anillo de humo, ese momento se sentía como el más feliz para él. Joven, por favor ayúdame a conseguir un periódico, gracias. Un anciano de pelo blanco y espalda encorvada, no sé cuándo, apareció fuera del kiosco de periódicos. No, está todo ahí, elige uno tú mismo, 5 centavos cada uno, recuerda pagar. Levantó la mano y señaló hacia donde estaban colocados los periódicos, mientras con los ojos todavía medio cerrados exhalaba otro anillo de humo, haciendo que todo el kiosco se llenara del olor a humo de segunda mano barato. El anciano luchó por mantenerse en pie, agarró un ejemplar del Daily Bugle y lentamente sacó una moneda de 5 centavos de su bolsillo y la colocó suavemente sobre la mesa. Los jóvenes de hoy en día, suspirando, el anciano se sentó en una silla al borde de la carretera y leyó lentamente el periódico que tenía en la mano. Superman en Nueva York. Jaja, qué mundo tan interesante. Al leer el periódico que tenía en la mano, una sonrisa interesante apareció en el rostro del anciano. Silbido. En el aire caliente soplaba una brisa que hacía que la gente se sintiera excepcionalmente renovada. Dame un periódico, gracias. Toma, allí, coge uno tú mismo, recuerda pagar 5 centavos después de cogerlo. Sigue siendo el mismo proceso. Sin embargo, el joven que todavía tenía los ojos medio cerrados disfrutando de la agradable sensación que le proporcionaba la nicotina del cigarrillo, de repente sintió un aliento helado rozando su rostro. Incluso en el caluroso mediodía, la barba incipiente de su rostro se condensó instantáneamente en un cabello rígido y helado. El frío penetrante no pudo evitar hacerle temblar y abrir los ojos con pánico. En el momento siguiente, el cigarrillo que se había congelado en la comisura de su boca cayó al suelo. Todo su cuerpo saltó instantáneamente, como toma quien le hubieran quemado el trasero con una sopa caliente, con su grasa corporal temblando. Jeje, hola Superman, aquí está el periódico que querías. Superman, no necesitas pagar, considéralo mi regalo para ti. Jóvenes, recuerden siempre mejorar en lo que hacen. El anciano al borde del camino de alguna manera ya se había levantado en algún momento, dejando atrás solo estas palabras y una silueta encorvada. Silbido. Mirando con envidia la figura que instantáneamente desapareció en el cielo, el joven se secó el sudor frío inexistente de la cabeza. Su mirada entonces se dirigió a la moneda de 5 centavos profundamente incrustada en el tablero de acero inoxidable de la mesa, sin palabras. El superhéroe más grande de la historia de la humanidad, Superman, ha hecho una aparición sorpresa en la ciudad de Nueva York, lo cual es una bendición para Nueva York y para toda la humanidad. En Stark Industries, oficina de Obadiah Stane, el editor de The Daily Bugle es cada vez mejor a la hora de crear titulares llamativos. Arroje casualmente sobre el escritorio el número recién leído del Daily Bugle con el titular cautivador. Obadiah Stane caminó hacia su escritorio. Luego abrió un archivo cifrado en su computadora personal. El misil Jericho, Tony Stark, realmente eres un genio que puede igualar a tu padre. Desafortunadamente, igual que tu viejo, terco e inflexible. Envío casualmente este archivo que representa información ultrasecreta de Industrias Stark, solo especificaciones de armas, así como una carta con un borrador largo, a una dirección IP desconocida. Obadiah Stane cerró su computadora y caminó hacia la ventana, desde donde podía contemplar casi toda la ciudad de Nueva York. Superman. Tony Stark. Poder. Una mente genial. Jeje, al final, este mundo todavía está gobernado por el capital, quien tenga más dinero podrá dominar verdaderamente este mundo. Aparentemente pensando en algo, Obadiah se volvió hacia su escritorio y cogió el teléfono. Hola, General Ross, así es, en nombre de Industrias Stark acepto su pedido de esas armas especiales.
Espera, no cuelgues todavía, puedo ofrecerle a tu ejército un trato adicional, jaja, entonces, fue un placer hacer negocios. Después de colgar el teléfono, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Obadiah. Al momento siguiente, su sonrisa instantáneamente se volvió amable y amigable mientras lentamente abría la boca y miraba a la hermosa mujer rubia que tocaba la puerta de su oficina, Pepper Potts. Venga rápido, señorita Potts, ha llegado en el momento justo. Acabamos de recibir 2 pedidos importantes del ejército por un valor de $5.000 millones. Espero que pueda avisarle a Tony lo antes posible. Señor Stane, con órdenes como estas, no estará Stark Industries, como secretaria del director ejecutivo, Pepper Potts, después de comprender brevemente los pedidos que habían aceptado, todavía sentía que tal vez no podrían cumplirlos. No se preocupe, señorita Potts. ¿Acaso no entiende a Tony? Es el ingeniero de armas más genial que existe en la actualidad. Ninguna dificultad puede vencerlo. Está bien, señor Stane, se lo pasaré al señor Stark. Como secretaria, el poder de Pepper era limitado. Poder expresar sus dudas ya era su mayor esfuerzo. Noche, en una villa de lujo en la playa de Malibu, Los Ángeles. Tony Stark, que acababa de regresar de una fiesta con 2 hermosas damas rubias en su villa, finalmente puso fin a su estilo de vida de armas de fuego. Incapaz de dormir, apartó la mano del cuerpo flexible de una belleza curvilínea y abandonó el dormitorio lleno de olores extraños. Se dirigió al laboratorio subterráneo de la villa. Oye Jarvis, mira si tenemos algún proyecto nuevo en el que trabajar recientemente. Sosteniendo una copa de vino tinto caro del 92, Tony gritó al aire. Señor, acabamos de recibir 2 nuevos pedidos de su empresa. Contienen cierta información que puede revisar. Acompañada por una voz magnética, una proyección virtual apareció instantáneamente en la superficie de la mesa del laboratorio frente a Tony. Esto es, al mirar los 2 documentos sobre la mesa visualizada, la expresión de Tony todavía era bastante casual. Tiró con naturalidad el preciado vino tinto a la papelera y luego, con el dedo, abrió el contenido de uno de los documentos que estaban en el aire. Recrear el experimento del suero del supersoldado. Mutación por radiación gamma. Hulk, al mirar esta información frente a él, la expresión en el rostro de Tony se volvió cada vez más seria. Estos estúpidos matones militares solo saben cómo causar problemas. Después de leer brevemente el documento, Tony sintió que este pedido le parecía un poco complicado. Entonces abrió el segundo pedido. ¿Qué broma es esta? ¿Cómo puede haber un Superman en este mundo? En el momento en que abrió el segundo pedido, Tony se llenó de dudas sobre su autenticidad. Señor, este es el último informe de los medios sobre Superman de hoy, junto con el video original de la conferencia de prensa y muchas fotos que supuestamente fueron tomadas por transeúntes de Superman en vuelo. Con las palabras de Jarvis, muchos videos y fotografías borrosas de Superman aparecieron en la proyección virtual frente a él. ¿Podría realmente Superman haber surgido de los cómics? Tony todavía no lo podía creer. Señor Stark, ¿necesita ver los cómics de Superman? Hay presentaciones detalladas de este personaje, tal vez le ayuden a cumplir con el pedido. Debes estar bromeando, solo los niños de 3 años leen cómics. Tony parecía despreciar profundamente a la gente que leía cómics. Advertencia, la advertencia de Jarvis apenas había comenzado a sonar cuando la figura de Tony ya había desaparecido del sótano. Incluso el más poderoso de los IA, Jarvis, quedó aturdido durante unos segundos. Activando plan de emergencia, contactando a la señora Pepper Potts. La Antártida, un lugar poco visitado, cubierto por glaciares durante todo el año. De repente, una figura cruzó el cielo, rompiendo la tranquilidad que reinaba allí, y aterrizó directamente en los fríos picos de hielo. En la cueva de hielo de 100 metros de profundidad, Pepper arrojó casualmente al suelo a Tony Stark, que había sido traído a la fuerza, y lentamente le dijo:
Señor Tony Stark, lamento informarle que ha sido secuestrado, Puah. Sin embargo, en ese momento Tony Stark no pudo responderle a Peter en absoluto, solo sintió un revolvimiento en el estómago. Aunque Tony anhelaba el cielo y esperaba que algún día pudiera vagar libremente bajo el cielo azul por sus propias habilidades. En ese momento, sin embargo, él era simplemente una persona normal que sufría mareos. Guau, mirando a Tony tirado en el suelo vomitando desordenadamente, Peter tampoco lo interrumpió. Después de todo, cualquiera que fuera acelerado instantáneamente desde un estado estático a más de 10 veces la velocidad del sonido, probablemente no estaría en mejor situación que Tony ahora. Pasaron varios minutos antes de que Tony finalmente vomitara todo lo que podía vomitar de su estómago. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Superman? ¿Qué ibas a decir hace un momento? Sentado débilmente en el suelo, Tony miró a ese desconocido, Superman, preguntándose por qué se había traído allí. Burla. Sin embargo, lo que le respondió fueron los ojos enrojeciéndose gradualmente. Joder, ¿vas a matarme? Rodando torpemente por el suelo para esquivar la visión de calor carmesí, Tony, que se puso de pie, estalló en maldiciones directamente. Quemando casualmente el vómito de Tony, que desprendía un fuerte olor a pescado, hasta convertirlo en cenizas. La luz roja en los ojos de Peter aún no se había disipado. Mirando fijamente a Tony con una mirada fea, continuó en voz baja. Es un honor para mí informarle que ha sido secuestrado. Si no vuelves a determinar tu propia posición, el siguiente láser no necesariamente impactará en ningún lugar. Está bien, me rindo. Ahora tú eres el jefe. Al ver los ojos enrojecidos de Peter escaneando constantemente su cuerpo y finalmente deteniéndose en cierta parte privada, Tony rápidamente levantó sus manos para rendirse. Entonces, señor Gran Superman, ¿por qué demonios me secuestró aquí? No por dinero, ¿verdad? Tony preguntó con cautela, esperando desesperadamente que Peter respondiera que sí. Después de todo, aunque el dinero era importante para él, no era tan importante. ¿Dinero? Eso significa algo para mí. Desgraciadamente, Peter no lo secuestraría por dinero. Entonces, ¿para qué era? ¿Belleza? ¿Fama? ¿O poder? Si es poder, ¿puedo usar el dinero para ayudarte a luchar por el presidente? De repente, una ráfaga de viento frío lo golpeó y Tony se dio cuenta de que había salido a toda prisa, todavía en pijama. Al ver que todavía no había expresión en la persona frente a él, Tony abrazó sus brazos contra su pecho y continuó temblando. Excepto a mí mismo, puedo darte todo lo que quieras, realmente no serías para mí. Como si estuviera pensando en algo, Tony de repente no sintió tanto frío en todo su cuerpo, solo una cierta parte de repente se sintió un poco apretada. Quiero tu conocimiento en tu mente. Al oír esto, Tony finalmente dio un suspiro de alivio. Ayúdame a fabricar una armadura de batalla y a construir mi fortaleza de la soledad aquí. Fue una noche llena de alegría. Obadiah Stane, que había completado el despliegue de su plan, se fue a dormir temprano con la fantasía de que pronto tendría el control total de todas las industrias Stark. Ring ring ring, sin embargo, el repentino timbre del teléfono interrumpió su dulce sueño. Se levantó lentamente, tomó un sorbo del caro vino tinto que estaba en la mesilla de noche, se aclaró la garganta incómoda y finalmente contestó el teléfono. ¿Qué dijiste? ¿Que Tony fue secuestrado? Apenas conteniendo la emoción en su corazón, sin permitirse reír a carcajadas de repente en un momento como ese, Obadiah gritó sorprendido en el teléfono. Está bien, voy para allá enseguida. Ya no estoy soñando, ¿verdad? Después de colgar el teléfono, la sonrisa en su rostro se volvió incontrolable al instante. En ese momento, estaba completamente inmerso en la felicidad de su sueño hecho realidad. Espera, acabo de enviar mi plan esta tarde, ¿cómo pudieron haberlo completado esta noche? Pronto, Obadiah sintió que algo andaba mal. Después de todo, acababa de enviar el plan de cooperación a su comprador privado esta tarde, ¿cómo podría completarse esta noche? Si tuvieran esa capacidad, habrían atacado la Casa Blanca hace mucho tiempo.
Además, no coincidía en absoluto con el contenido de su plan. No, tengo que ir y verlo yo mismo. Al momento siguiente, sin un rastro de sonrisa en su rostro, Obadiah se levantó rápidamente de la cama y corrió a la lujosa villa de Tony. Al mismo tiempo, dentro de la villa en Malibú, innumerables figuras vestidas con uniformes militares y cargadas con balas rodeaban toda la villa. En el aire había incluso varios aviones de combate buscando en la zona. Dentro de la villa también había innumerables oficiales de inteligencia con trajes negros y guantes blancos buscando posibles pistas. Sin embargo, dentro de la villa no encontraron ni una sola pista sobre los forasteros. Por supuesto, esto no incluía a las dos modelos de portada de revista que fueron llevadas para interrogarlas. Pepper, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo desapareció Tony de repente? Un hombre negro con uniforme de piloto de la Fuerza Aérea irrumpió de repente en la villa y le preguntó directamente a Pepper. Coronel Rhodes, yo tampoco lo sé. Recibí el aviso de emergencia de Jarvis antes de enterarme de que el señor Stark estaba desaparecido. En ese momento, el rostro de Pepper se veía un poco pálido, las cosas sucedieron tan repentinamente que ni siquiera tuvo tiempo de maquillarse. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es que Tony desapareció de repente? Antes de que los dos pudieran seguir hablando, otra figura apareció nuevamente en la puerta principal de la villa y comenzó a gritar fuerte sin siquiera entrar, aparentemente muy ansiosa y preocupada. Señor Stane, ¿está usted aquí? Pepper Potts, ¿qué pasó exactamente? Como asistente del director ejecutivo, ¿por qué no vigilaste a Tony? Tan pronto como Obadiah entró, le preguntó bruscamente a Pepper. Lo siento, señor Stane. Como usted sabe, al señor Stark no le gusta que lo moleste por la noche. Pepper también estaba muy indefenso. La personalidad playboy de Tony era bien conocida. Está bien, ahora no es el momento de investigar responsabilidades. Encontrar a Tony es lo más importante. El coronel James Rhodes habló para resolver la contradicción entre ambos. Jarvis, ¿tienes alguna pista por ahí? Lo siento, coronel Rhodes. Todas las instalaciones de vigilancia a las que tengo acceso no captaron imágenes de los intrusos en la villa, incluido el radar satelital que se encuentra sobre la villa. Tampoco se han detectado rastros de intrusos. El señor Stark simplemente desapareció en el aire. La voz magnética de Jarvis sonó lentamente, haciendo que todos se sintieran inaceptables. No hay imágenes de vídeo, no se detectan rastros de intrusión ni siquiera en el radar. Tony pudo haber sido secuestrado por un demonio. El rostro de Obadiah de repente se volvió horrible, como si se hubiera vuelto loco por la desaparición de Tony. Espera, podría ser, de repente, como si estuviera pensando en algo, Pepper abrió la boca con incertidumbre. Entonces, ¿me secuestraste aquí solo para esto? Tony se sentó en el suelo, con el rostro lleno de incredulidad. El Superman que apareció de repente en nuestro mundo no es un idiota. Por supuesto, Tony naturalmente no se atrevió a decir esas palabras en su cara, de lo contrario, estimó que al momento siguiente sería cortado directamente por la mitad por un láser caliente, la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Solo tienes que decirme si lo harás o no. En realidad, Peter no era, naturalmente, un idiota. Si alguien acudía a él en busca de ayuda, una cosa era si ayudaba o no, y otra cosa era si haría todo lo posible después de aceptar ayudar. Más importante aún, si ese fuera el caso, le debería un favor. Y ahora, con solo un cambio de roles, Tony no tuvo más remedio que hacer lo mejor para él. Está bien, tengo otra opción. Tony, que vestía un pijama fino, se abrazó a sí mismo para mantener su cuerpo caliente, su tono lleno de impotencia. Pero por ahora podemos dejar de lado otras cosas. Si no me das pronto algo de ropa abrigada, podría morirme de frío. 10 minutos. Al dejar caer una frase, la figura de Peter rompió instantáneamente el aire. Silbido, al ver a Peter irse, Tony tembló su cuerpo mientras se levantaba rápidamente del suelo. Miró el agujero encima de la cueva de hielo, luego rápidamente llegó a la pared de roca exterior, trepando con manos y pies.
Sin embargo, en menos de un minuto, la figura de Peter regresó volando, llevando una gruesa chaqueta de plumas y una pila de leña. Silbido. Tras dejar la leña en el suelo, Peter miró con interés a Tony, que acababa de trepar menos de 2 metros por la pared de roca. Este tipo, no dijo que volvería en 10 minutos. En ese momento, Tony, que no podía seguir subiendo ni bajando, tenía una mirada avergonzada en su rostro. De repente su pie resbaló y todo su cuerpo se deslizó por la pared de roca como un pescado salado. Hacía demasiado frío justo ahora, así que me levanté para hacer algo de ejercicio. Sentado en el suelo, Tony sonrió torpemente y dijo: si puedes salir esta noche, te dejaré ir. No es que Peter estuviera menospreciando a Tony, sin la ayuda de algo más, probablemente no podría salir de allí por el resto de su vida. Darse tono. Mientras le arrojaba la chaqueta a Tony, los ojos de Peter lanzaron una visión de calor que instantáneamente encendió la leña en el suelo. A medida que la leña ardía, la temperatura circundante comenzó a aumentar gradualmente. Sin dudarlo, Tony se puso la chaqueta de plumas y se sentó junto al fuego. Exhaló el aire frío que le quedaba en el cuerpo. Por cierto, el traje de batalla que dijiste que querías que hiciera, ¿qué tipo de traje de batalla es? A medida que la temperatura subía, Tony finalmente comenzó a pensar en lo que Peter quería que hiciera. Después de todo, solo si hacía bien esta cosa podría salvar realmente su propia vida. ¿Has oído hablar de los nanometales? ¿Qué? ¿Un traje de batalla de nanometal que puede cubrir todo el cuerpo en segundos? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Al escuchar la petición de Peter, Tony se sorprendió instantáneamente y se puso de pie. ¿Quieres que te fabrique un nanotraje de batalla de la nada aquí, en este entorno crudo, sin ningún material ni instalaciones experimentales, todo yo solo? Creo que lo mejor sería que me mataras. Es algo prácticamente imposible de lograr. Este requisito no era diferente a pedirle a un hombre primitivo desarmado que le frotara con la mano una AK-47 en los ojos a Tony. Era casi imposible de cumplir. Dejemos de lado por ahora el laboratorio y el equipo experimental. ¿Quién te dijo que eras tú solo? Después de decir esta frase, la figura de Peter desapareció instantáneamente en el lugar. Un momento después, la figura de Peter regresó aquí nuevamente. Al dejar a la persona que sostenía, su figura se elevó hacia el cielo nuevamente y desapareció instantáneamente. Soy Tony Stark. Al mirar a la persona que apareció de repente, Tony se quedó atónito por un momento antes de saludar lentamente. Wow. Sin embargo, lo que le respondió fue un sonido de vómito violento. Te acostumbrarás a esto. En calidad de alguien que había pasado por esto, Tony consoló al pobre hombre que casi vomitó todo lo que tenía en el estómago, mientras casi no pudo evitar exclamar en su corazón: así es como se siente. Hola señor Tony Stark, hace mucho tiempo que escucho su nombre. En aquel momento, fui a su empresa para solicitar financiación para mi proyecto experimental, pero lamentablemente me la rechazaron porque el proyecto no encajaba con la dirección de desarrollo de su empresa. Es una lástima que ni siquiera haya podido ver su cara. Finalmente, reprimiendo el impulso de seguir vomitando, el hombre se enderezó lentamente y se acercó a Tony. Pero aún así, fue un placer conocerte. Soy Reed Richards. Antes de que ambos pudieran estrecharse la mano, una figura apareció nuevamente junto a ellos, atrayendo su atención. Al ver a un anciano con cabello algo gris, el sonido familiar del vómito tan pronto como aterrizó, hizo que los dos, que todavía estaban un poco sorprendidos, se rieran juntos. En menos de media hora, Peter había viajado de ida y vuelta varias veces con su físico de Superman. Trajo a algunos científicos famosos de Marvel de todo el mundo con los que estaba familiarizado, y sus campos de investigación cubrían casi todos los campos de actualidad de la comunidad científica. Para el actual Peter, recuperar a la mayoría de los científicos fue muy fácil. Y prácticamente no quedó rastro. Fue solo cuando Peter tuvo que trabajar un poco más duro, solo un poco, para recuperar al último científico.
África, Wakanda. Un país que en apariencia era extremadamente atrasado y que vivía de la agricultura y la cría de ganado. Sin embargo, bajo la ilusión se escondía una ciudad tecnológicamente avanzada como el futuro. Y bajo esta tierra estaba escondido el recurso mineral más abundante y preciado de todo el universo Marvel, el vibranium. Pero hoy Peter no vino por vibranium. Pero para un científico de Wakanda que era tan inteligente como Tony. En el Palacio Real de Wakanda, T'Chaka, el rey, estaba discutiendo la dirección del desarrollo de Wakanda con sus subordinados. Malas noticias, Su Majestad, alguien está irrumpiendo en Wakanda. Una exclamación repentina se escuchó en el palacio originalmente tranquilo y solemne. ¿Qué está sucediendo, Auge? Tal como se sorprendió el rey T'Chaka. Un gran rugido vino desde afuera. Malas noticias, el módulo del escudo protector en el cielo suroeste ha fallado. En un instante, el escudo protector que podía resistir los ataques de misiles falló instantáneamente. ¿Qué está pasando exactamente? La expresión del rey T'Chaka estaba llena de conmoción. Informando al rey, parece ser, Superman. Malas noticias, se dirige al palacio de la princesa. Maldita sea, envía rápidamente a alguien para proteger a la princesa. En ese momento, T'Chaka no tuvo tiempo de pensar en por qué Superman había entrado en su Wakanda. Su preocupación por su hija lo ponía muy ansioso. Lo siento, Su Majestad, la princesa ha sido tomada como rehén. ¿Por qué? ¿Por qué ese Superman secuestró a mi hija? Al enterarse de que su propia hija había sido secuestrada, T'Chaka se sintió extremadamente ansioso. Deseaba poder movilizar todas las fuerzas armadas de Wakanda ahora mismo para ir a buscar a Superman y recuperar a su hija. Sin embargo, como rey que gobierna todo Wakanda, sabía que había algunas cosas que no podía decidir tan apresuradamente. Si reuniera las fuerzas armadas de Wakanda ahora, no habría duda de que significaría elegir ir a la guerra contra ese misteriosamente poderoso Superman. Las consecuencias serían más de las que podía aceptar y más de lo que Wakanda podía soportar. Después de todo, a pesar de sus orgullosas afirmaciones de tecnología avanzada y poder formidable, y una cúpula protectora impenetrable que ningún otro país podría violar, no había durado ni siquiera unos segundos en las manos de ese hombre. Padre, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué nos atacaron? Justo cuando T'Chaka apenas había aceptado el hecho de que su hija había sido secuestrada y estaba reflexionando sobre cómo resolver la situación, su hijo T'Challa recibió la noticia de que Wakanda había sido invadida y se apresuró a ir al palacio. Príncipe T'Challa, no entre en pánico. El rey está trabajando en una solución y definitivamente rescatará a la princesa Shuri. ¿Qué? ¿Mi hermana fue secuestrada? T'Challa solo sabía de la invasión de Wakanda. Recién ahora se estaba enterando de que su hermana había sido secuestrada. Padre, ¿quién exactamente secuestró a mi hermana? Aunque Shuri solo era la media hermana de T'Challa, tenían una relación muy estrecha. Al enterarse de que su hermana había sido secuestrada, T'Challa se puso instantáneamente muy nervioso. Estoy reuniendo a mis guardias ahora mismo y voy a rescatar a mi hermana yo mismo. Al momento siguiente, se giró directamente para marcharse. Mocoso, siéntate. Justo cuando T'Challa estaba a punto de abandonar el palacio, el anciano rey T'Chaka, que reflexionaba en silencio, finalmente habló. Pero, padre. En ese momento, T'Challa aún no era el competente rey de Wakanda en el que se convertiría años después. En su temperamento joven había más temeridad e impulsividad. Muy bien, tenemos que planificar a largo plazo con respecto a este asunto. El anciano rey bajó del trono y se acercó lentamente a T'Challa, le dio una palmadita en el hombro y luego tomó la iniciativa de salir del palacio. Nunca hemos provocado a ese Superman. Para que de repente irrumpa en nuestra Wakanda ahora y secuestre a tu hermana, debe haber razones que desconocemos. Caminando fuera del palacio, mirando el escudo que se había roto a través de un gran agujero en el aire y que se estaba reparando lentamente, la expresión del viejo rey se volvió aún más solemne. Además, creo que volverá y nos presentará sus demandas.
el viejo rey sabio ya había adivinado en su corazón la razón por la cual Superman había secuestrado a su hija. Padre, ¿quieres decir? Siguiendo al viejo rey, T'Challa también comprendió de inmediato. Al observar el paisaje futurista y lleno de tecnología que parecía una ciudad del futuro, inmediatamente pensó en lo que había provocado el estado actual de Wakanda. No es más que un poco de vibranium. Si este Superman le gusta, ¿qué daño hay en darle un poco para recuperar la paz de Wakanda? Tomar esta decisión pareció hacer que el viejo rey envejeciera instantáneamente varios años más. Pero padre, ¿qué pasa si no estás satisfecho con eso? T'Challa estaba muy preocupado de que la otra parte no estuviera satisfecha. Entonces será testigo de que los guerreros de Wakanda no tienen miedo. En ese momento, la mirada del viejo rey era extremadamente firme, con una luz feroz destellando en sus ojos, como un leopardo mirando a su presa. Pero en un instante, el aura feroz que rodeaba al viejo rey desapareció sin dejar rastro. Pero Wakanda nunca libra una batalla sin estar preparada. Al contemplar la media luna que colgaba en el cielo, los pensamientos del viejo rey parecían recordar algo. De repente, el viejo rey se dio la vuelta y le dijo a T'Challa que estaba detrás de él: Hijo mío, tengo una misión para que emprendas. Pero antes de eso, necesitarás primero recibir la bendición del dios Pantera. En la cueva de hielo de la Antártida, en este momento ya hay más de 10 figuras. Entre ellos hay hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Sin excepción, todos fueron traídos aquí por la fuerza por Pedro. Algunos todavía dormían en la cama del momento anterior, y cuando se despertaron ya estaban allí. Algunos estaban haciendo experimentos en el laboratorio, pero también fueron traídos directamente aquí por Peter. Afortunadamente, la cueva de hielo que eligió Peter era lo suficientemente grande, de lo contrario, no podría albergar a tanta gente. Sin embargo, debido a que este lugar está situado en la Antártida, la temperatura es bajo cero durante todo el año. Y algunos de ellos no llevaban mucha ropa antes de llegar, y a algunos incluso les gustaba dormir desnudos. Por supuesto, Pedro no era tan insensible a los sentimientos humanos como para traerlos aquí sin nada puesto, les puso ropa antes de traerlos aquí. En ese momento, se estaban calentando alrededor de la única bola de fuego en el medio de la cueva de hielo y se estaban familiarizando entre sí. Entonces, ¿por qué ese autoproclamado Superman nos trajo aquí? Una chica de delicados rasgos asiáticos que vestía ropa fina estiraba sus manos para absorber el calor que emanaba del fuego mientras abría lentamente la boca para preguntar. Hermosa señorita, déjame responderte esta pregunta. Frente a una bella mujer, la personalidad playboy de Tony Stark parecía incapaz de ocultarse una vez más. Después de aclararse la garganta y atraer la atención de todos, Tony finalmente se puso de pie, miró a todos y dijo lentamente: ese tipo nos trajo aquí para ayudarlo a hacer. Justo cuando Tony estaba a punto de dar un discurso pretencioso frente a todos, de repente, se escuchó el sonido de algo rasgando el aire, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. La multitud no pudo evitar darse la vuelta y mirar, solo para ver que una vez más había 2 figuras más en el medio de la cueva de hielo. Este tipo, ¿cómo pudo ni siquiera dejar ir a una niña, si ella es solo una niña de poco más de una adolescencia? Al mirar a la princesa Shuri de Wakanda vomitando violentamente, Tony no entendió por qué Superman la había traído aquí. Después de todo, a los ojos de Tony, ella era solo una niña de unos 15 años, completamente incomparable con ellos, científicos adultos, algunos de los cuales ya eran hombres mayores. En ese momento, la figura de Peter no aterrizó en el suelo, sino que flotó en el aire, con una mirada seria pero fría recorriendo lentamente a las personas frente a él. Reed Richards, el líder de los 4 Fantásticos y el hombre más inteligente de la Tierra en este universo. Creadora de la cuna de la regeneración, la científica coreana Dra. Ellen Cho. Dr. Erik Selvig, experto en astrofísica y energía. Y finalmente, desde Wakanda, con autoridad absoluta sobre la tecnología Vibranium, la princesa Shuri de Wakanda. La mirada de Peter recorrió a todos mientras recitaba lentamente sus nombres.
En cuanto a la otra docena de personas, aunque no eran famosos, también eran investigadores bien conocidos en este mundo. Después de todo, completar su nanoarmadura y la fortaleza de la soledad requeriría más que solo unas cuantas mentes geniales. Los asistentes correspondientes también fueron indispensables. Sin duda, todos ustedes son los genios científicos más destacados en sus respectivos campos. Pero ahora, de repente, Peter se detuvo y sus ojos instantáneamente brillaron rojos. ZZZ. Dos rayos de visión de calor rodearon instantáneamente a todos, dejando una marca circular al rojo vivo en el suelo, rodeando a todos los que estaban dentro. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Algunas personas casi fueron arrastradas por la visión de calor abrasador, pero afortunadamente lograron esquivarlo a tiempo para evitar ser cortadas por la mitad. Esos cobardes sin agallas. Tony, que vio todo, no mostró pánico en absoluto, olvidándose por completo de cómo era cuando fue secuestrado por primera vez. Deteniendo la liberación de la visión de calor, mirando a las personas frente a él con los ojos todavía peligrosamente brillantes de color rojo, Peter continuó lentamente. Desafortunadamente todos ustedes han sido secuestrados. Final del